Muy bien, pues ya está aquí don Eduardo Cerezuela. Ya está aquí. Finalmente, Eduardo Cerezuela, le vamos a hacer la pregunta del día de hoy porque él conoce a mucha gente. Pero antes vamos a presentar Top Voice en LinkedIn, experto en estrategia de negocio y gestión empresarial. Bienvenido, Eduardo. Encantados de que nos acompañes esta mañana. ¿Ya nos escuchas bien? Hola Sara, hola David, ¿me escuchan bien ustedes? Buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, encantados. Oye, respóndanos la pregunta del día de hoy. Oye esto. ¿Cuál es un hobby que instantáneamente es una red flag? Bueno, los que, ¿cómo se llama? Los que guardan botellitas de alcohol, ¿viste? Esas botellitas de... Ese sí. Sí, es cierto. Si vos llegás a uno de esos que llegás y lo conocés y un día te invitan a comer y ves que tiene esas botellitas chiquitas de alcohol y todos los whisky que existen y todo eso, empezá a preocuparte, ¿no? Porque... ¿Vacías, quiero entender? ¿Vacías o llenas? No, pueden ser, viste, esas chiquitas de regalo. Las chiquititas. Ok, de los minibares, Por ahí se empieza, ¿no? ¿Viste? Entonces, está muy interesante el tema, ¿no? Sí, bueno, súper. Bueno, ¿y de qué nos vas a hablar hoy? Hoy quería contarles una anécdota muy interesante. Ustedes no sé si se acuerdan, ahora sigo en Juárez todavía, ¿no? Acá en el norte. Y ustedes no sé si se acuerdan de que les conté una historia hace mucho tiempo de mi amigo Javier con la azafata. Por supuesto, nunca lo podemos olvidar a Javier. Y el negocio que había hecho en Bariloche, ¿no? Que se dedicaba a Bariloche. Os voy a contar otra anécdota que tiene que ver con el liderazgo. Es un tema muy interesante. Pero la verdad como siempre son casos reales, y entonces me llevó a recordar que en el año 2008 yo corrí una regata en España que se llama la Ruta de la Sal. Yo en Buenos Aires tenía mi velero, ya llevaba más de 3 años navegando, a veces cruzábamos a Uruguay con algunos amigos, cruzábamos a la ciudad de Colonia. Y en esta serie de viajes y de regatas uno se va haciendo de amistades hasta que di con Javier en España y fuimos a correr la Ruta de la Sal. Javier tiene un primo que se llama Juanito, Juan de la Cruz, le decimos Juanito, es un tipo que mide 2 metros 7 más o menos. Y es jugador del Barcelona, es muy famoso. 2 metros 7, wow. Sí, él es jugador de básquet del Barcelona, ya retirado, y Juanito está en el Salón de la Fama del Nou Camp, sí, claro. Junto a Maradona, ¿viste? Y otros. Wow. Sí, y cuando fuimos al Nou Camp estaba la foto de Juanito cuando era joven. Y vos sabés que cuando caminábamos por Ibiza, y por Palma de Mallorca y por Barcelona, la gente los saludaba en la calle, le pedía autógrafos. Y en esa época, Juanito nos invitó a su barco a correr una regata, que se llama la Ruta de la Sal. Es una regata que es hoy en día es una de las más concurridas en España. Es una regata que se recorre todos los años, da la vuelta por Ibiza, sale de Valencia, ¿viste? Bueno, no te voy a contar todo el recorrido, pero la historia es muy interesante porque esa regata se empezó a correr en el año 1989 y a mí me tocó en el 2008. Generalmente se corre en abril y da la vuelta por Ibiza, ¿viste? Y bueno, hay islas ahí, ¿no? Me acuerdo que en la temporada de abril lo que ocurre es que muchas veces el mar está picado, ¿viste? El Mediterráneo tiene sus cosas, y entonces nosotros nos embarcamos 5 en el barco de Juanito, y iba la tripulación, iban 2 españoles, éramos 3 argentinos, no, era un español, un italiano y 3 argentinos, ¿no? La mayoría de los argentinos vivían ahí, el único que vivía fuera de España era yo. Entonces... Nos fuimos a navegar. Javier estaba muy gordo, ¿viste? Tenía el pelo, en ese momento estaba muy descuidado, andaba con el pelo así. Me acuerdo que, parecía un cantante de Argentina, ahora me voy a acordar el nombre después.
Entonces íbamos de ahí, después nos recibían en una celebración en Pachá, viste, en Ibiza, era todo un festejo, ¿no? Y la Ruta de la Sal se conmemoraban una época en la que el bloqueo en Barcelona impedía que pudiera llegar la sal a los saleros de los puertos, y no se podía extraer la carne ya en el año, estoy hablando más atrás de 1800 y pico, mucho más atrás, ¿no? Y entonces es un evento muy divertido porque la gente está muy animada, viste, es pura fiesta, ¿no? Y nosotros teníamos, el capitán del barco era italiano, era un cabrón, viste, el italiano que nos regañaba todo el tiempo. Yo estaba a cargo de los waypoints, viste, o sea, de la computadora que marcaba el rumbo del barco, de la regata. Y Javier, cuando apenas empezamos, se empezó a marear, se empezó a sentir mal, y se fue abajo, viste, abajo donde están las camas, ¿no? Abajo del barco. Y se la pasó ahí bastante tiempo, ¿no? ¿Para qué te voy a hacer el cuento largo? En un momento dado, estábamos en plena navegación ya de noche, porque son como 24 horas la regata. Nos agarró a la tarde ya venía el mar muy picado, nos agarró una tormenta y algunos barcos se empezaron a regresar. De hecho, la regata, que participaron casi 280 barcos, solamente llegaron a la mitad. Entonces, porque el resto se retiraron. Los primeros que vieron la tormenta se dieron vuelta y se iban. Y nuestro barco iba así escorado. Escorado significa inclinado así. Sí. Y el capitán estaba a las puteadas, viste, no, adelante, avante. Y nosotros íbamos recagados, viste, íbamos con las líneas de vida, viste, íbamos preocupados. A la noche se calmó un poco y después vuelve un poquito más a la madrugada, otra vez un saque tremendo, y Javier estaba que no podía más, viste. En un momento dado, Juanito, que tiene imagínate, un tipo de 2,5 metros, 2,7 m, tiene un pie de 47 calza, viste. Wow. En un momento se dio vuelta Juanito y rompió la llave del encendido del barco. No. Entonces, sí, te juro que ahí sí vi la historia de mi vida, te juro que vi la historia de mi vida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos estás navegando, lo que te dicen es, mira, si hay una tormenta, tenés que bajar todas las velas, o sea, arriarlas y prender el motor, ¿me entendés? Sí. Y estábamos todos desesperados, corriendo de un lado para el otro, no sabíamos qué hacer, porque nos íbamos a pegar una hostia con la isla Tabomago, ¿viste? Es una isla que, bueno, es un paredón enorme, es un acantilado de no sé cuánto, y nos íbamos a matar. Sinceramente pensábamos que nos íbamos a matar. El barco se empezó a tambalear y nosotros nos la habíamos pasado jodiéndolo a Javier, ¿viste? Que Javier, gordito, pelo, ¿viste? Mirá lo que al final te cagaste, ¿qué tipo de marinero sos? ¿Viste? Nosotros nos hacíamos los super marineros, ¿viste? Los super campeones, ¿no? Y Javier lo buleamos todo el viaje, ¿viste? Y el tipo estaba abajo y cuando la tormenta se empezó a mover, ahí nos pusimos pálidos, no sabíamos para dónde agarrar. Obviamente estábamos todos con líneas de vida, que es que te atan en el cuerpo para ver si te llegas a caer, si no te ve más, ¿viste? Tienes una ¿no? Y entonces en un momento dado vemos que aparece como una foca, ¿viste? Una morsa. Ajá. De abajo del cockpit donde estaban las camas, aparece con una llave en la boca, ¿viste? Y se va arrastrando por el cockpit, por la cubierta, ¿viste? Y digo la morsa porque era Javier. Eso pensé. No lo puedo definir de esa forma porque era un bulto. A esa hora era un bulto, ¿viste? Digamos un bulto, ¿no? Y arrastrado por el piso fue con la boca, se acercó y con la llave, con una pinza, así todo, con el barco moviéndose, logró enchufar la pinza, girar la llave y prender el motor. Ándale. Y eso, al prender el motor, el barco empezó a tener gobierno de nuevo, entonces arreamos las velas y ya con el motor pudimos estabilizarlo, porque el barco no tenía gobierno, nos íbamos a pegar un palo, pero de aquello, ¿no? Y entonces ahí gracias a Javier. Sí, otra vez gracias a Javier. Cuando ocurrió eso, bueno,
Después de un tiempo, cuando llegamos a la regata y después vino el festejo, después nos dieron entradas para ir estábamos en Ibiza y nos dieron entradas para ir a Pachá, entradas gratis. ¿Cuál fue el aprendizaje? Eduardo Cerezuela, como siempre. ¿Cuál fue el aprendizaje de esto, Sara y David? Ese es lo que ustedes siempre me preguntan, ¿no? Sí. Después de muchos años de reflexión, porque esta fue una de las regatas más difíciles en los primeros 20 años, porque justo me tocó, a veces viste que las cosas pasan por causalidades o casualidades, pero más por causalidades, fue de las más complicadas en cuanto a clima. Estuvimos de todo, ¿viste? Pasamos de todo. Y ya el solo hecho de haber podido cumplimentar la regata era un logro, ¿viste? Entonces el aprendizaje de eso fue el siguiente, que a veces lo uso en algunos cursos de capacitación y de entrenamiento para ejecutivos, ¿no? Es decir, el aprendizaje es cuando estamos en tiempos de turbulencia en las empresas, en las organizaciones, en las pymes o en la que sea, se acaba la democracia, ¿me entendés? Hay que dejarse de joder con la democracia. En turbulencia no puedes andar con democracia preguntando a ver qué opinan y a ver recabando. Ahí tenés que accionar. Ya Peter Drucker lo decía esto, o a algunos les gusta llamarlo Peter Drucker porque fue el padre del management, un austríaco alemán. En 1980 sacó un libro que él hablaba de cómo los problemas del management en periodos de turbulencia, y él les daba ciertas recomendaciones. Él daba como 5 o 6 grandes recomendaciones. Yo a la que agregaría a las que él daba es la del hecho de decir déjense con desgracia cuando hay turbulencia. Ahí tiene que haber unicidad de mando y todos se tienen que alinear y respetar. Ahí es donde el líder empieza a decir, bueno, acá, señores, voy a tomar la decisión, me equivoque o no me equivoque, todos me tienen que apoyar, y no tenemos tiempo de hacer otra cosa. Nos podemos equivocar, pero ahí tenemos que confiar en esa experiencia, en esa habilidad, en esa unidad de mando y salir adelante, porque son cuestiones muy, muy... y lo digo esto porque 2025 podemos encontrarnos con alguna situación de turbulencia. Vamos a necesitar a Javier en la cabina de mando. No quiero ser alarmista, pero oye, Eduardo, digo esto? Eduardo, permíteme antes de tu conclusión, hacerte una pregunta, porque si bien en tiempos de crisis pues surgió, como tú lo comentas, el verdadero líder salió adelante, resolvió el problema, y dejémonos de democracias, pero aquí el líder surgió pues ante el conflicto de una forma natural. En las empresas, pues hay de todos modos estos escalafones de mando o estos organigramas que existen, pues ahí están. De repente, tal vez quien tenga la respuesta no es quien está a la cabeza. ¿Cómo puede hacer ese líder verdadero para surgir? Esto que acabas de preguntar es una excelente pregunta. Me encanta tu pregunta, Sara. Como siempre, me preguntás cosas que me descolocan, y eso es lo que me gusta. Te explico dónde viene el problema y por qué explico todo esto. Sí. ¿Sabes por qué es esto? Porque las nuevas generaciones, sobre todo la generación Z, empezó al final de la millennial y la Z, son generaciones que hoy en día ocupan lugares en las empresas de decisión, los millennials, y muchas veces contrastan con ciertas generaciones, porque hoy en día en las empresas vos sabés que hay más de 2 o 3 generaciones trabajando juntas. Inclusive hay baby boomers también. Están los X, están los Z, están los Y, los millennials, que son los millennials son los Y, y entonces hay distintos estilos. Sin embargo, las nuevas generaciones, acostumbradas a la tecnología y a la participación y a las redes sociales, están todo el tiempo buscando valoración, ¿viste? Entonces en las reuniones están siempre promoviendo la participación, que a mí me parece bien, pero a veces el exceso de participación puede generar esta confusión. ¿Me explico? No hay que el líder que realmente tiene que aparecer en el momento de crisis va a aparecer, y te puedo asegurar que todos se van a alinear.
si la crisis, a medida que la crisis es más importante, no importa en qué lugar se va a ocupar ese líder en el organigrama, va a aparecer y se van a alinear todos. Te puedo asegurar que hasta la alta gerencia se va a alinear con ese líder que aparezca en una situación de extremada crisis. Entonces no hay que preocuparse tanto o por el organigrama o por la... ¿Cómo te podría decir? O el hecho de convocar a reuniones para todo. Ajá. Yo he estado en empresas que tenían juntitis, con clientes que tienen juntitis, ¿viste? Salen de una junta. Puede ser un email, ¿no? No pueden decidir solo, viejo, es una cosa de loco. O sea, van al baño y tienen que consultar, ¿viste? O sea, van a hacer tal cosa y tienen que consultar. Eso es muy propio de las nuevas generaciones que tienen que consultar todo. A veces por falta de experiencia, a veces por falta de conocimiento, por falta de preparación y también por una educación que tiene que ver mucho con las redes sociales, a lo que ellos están acostumbrados todo el tiempo a buscar validación y a ver a que tiene más estrellitas es al que escuchan. Acá también tiene mucho que ver la responsabilidad porque si yo te pregunto a ti, Eduardo, que eres el experto, pues Eduardo me dijo. O sea, ya yo no tengo más que responder porque Eduardo me dijo. Entonces, pues ya. Pero ¿cómo se gana? Nunca se hacen responsables de varias de las decisiones, ¿no? Claro. Lo que pasa es que en las empresas no podés tener estrellitas, ¿viste? Como las redes sociales donde vos podés decir, voy con este que tiene 53 estrellitas en lugar de este que tiene 2. Acá es diferente y eso todavía está en transición y la gente no se da cuenta. Sí. Yo lo que estoy mostrando es un ejemplo de donde una situación de crisis, el líder nace naturalmente, sin que lo elijan. No sé si me explico. Sí, claro. En una situación de turbulencia empresarial, el líder va a aparecer, sí o sí. Y entonces hay que darle el lugar que corresponde, no importa en la escalafón que esté, ¿me entendés? Porque si no, se hunden todos. Javier era el que menos preparación tenía, no sé si me explico. Sí, no, y nadie lo iba considerando necesariamente. Pero ahí de todos modos tiene que haber una visión por parte del dueño de la empresa o por parte de alguna especie de alto mando que reconozca el valor de ese verdadero líder. Porque si no, pues como tú dices, por eso se han hundido, me imagino que más de una. Así te puedo decir, exactamente, claro, es por un tema de, a veces por la famosa guerra de ego, que es lo más común en las empresas, donde bueno, el que está al cargo no quiere que ese líder surja, y bueno, imagínate después lo que pasa con la empresa, ¿no? Entonces creo que tenemos que tener esa mente abierta y decir, si estamos en una situación de crisis, exploremos, analicemos, dejemos salir al líder, ¿entendés? Que todos tenemos dentro y vemos cuál es el que realmente resuelve y a ese hay que darle la posibilidad de seguir sus decisiones, apoyarlo, ¿entendés? Independientemente del lugar donde esté en la organización, porque cuanto más crítica es la situación, hay menos democracia. Es una regla. Si la situación es urgente, es crítica, esto puede pasar con muchas cosas, ¿eh? Esto puede pasar con un tipo de cambio, con un precio que aumenta y te destruye los márgenes, puede pasar con una cuestión de economía internacional, puede pasar con muchos elementos, ¿no? Con una medida de gobierno, con un cambio de las tasas de interés. Entonces, hay que dejar la posibilidad de que ese líder surja, ¿no? Porque si no, te puedo asegurar que se hunden todos. Nosotros, si no hubiéramos dejado ahí, apareció la noche, veíamos como una sombra arriba del barco, una morsa que salió de abajo del cockpit, y era él, ¿viste? Y se metió la llave, y así que imagínate. Esta es otra anécdota de Javier. Con Juanito seguimos en contacto, seguimos hablando. Él está en Barcelona, sigue en Barcelona, después estuvo volviendo en Palma de Mallorca un tiempo y con Juanito seguimos en contacto, es un tipazo. Al italiano, gracias a Dios, nunca más lo vi, que se vaya, como dicen en México, se vaya a navegar, ¿viste? Entonces, pero la verdad es que fue una experiencia hermosa igual, ¿viste? O sea, pero rescato estas cosas porque a veces solo hablar de tema de empresas a veces puede ser un poco pesado, un poco aburrido, pero si le ponemos ese condimento de la vida con casos reales, se vuelve todo más divertido y se entiende más el mensaje, ¿no? Oye, Eduardo, pero también los líderes pueden surgir en determinados momentos y en determinadas situaciones y luego ceder el liderazgo a otras personas con otras capacidades u otras habilidades. Por ejemplo, puede haber un líder muy bueno, en el ejemplo que tú nos ponías, que pueda dirigir a un barco en una tormenta,
pero también pueden haber líderes o capitanes de barco que sean muy buenos para dirigirlos, por ejemplo, en ríos o en lagos o en aguas más calmas, ¿no? Es decir, esto también es válido en las empresas, ¿no? Generalmente eso que tú dices es lo que ocurre, David. Así tal cual como lo describes. El líder que aparece en estas situaciones emergentes no le gusta trabajar manejando ríos y manejando lagos, ¿entendés? O sea, luego se vuelve a su cucheta, como el caso de Javier, ¿viste? Se vuelve ese tipo que está todo el día dormido, que vos decís, ¿para qué lo traje? Y de repente en la situación más jodida, más crítica de todas, se saca adelante. Lo que pasa es que estamos pensando todo el tiempo a que los sueldos tienen que ser parejos para todo el mundo, que es como que la vida tenemos que dejar de pensar en pagar por horas, hay que pagar por los resultados que cada uno produce, no importa si su actuación es de única vez o es de todos los días, hay que pagar por lo que cada uno produce, ¿me entendés? No es esas horas silla que están sentados ahí. Hay un tipo que decís, bueno, este tipo puta no hace nada, y de repente le pago el sueldo, y de repente en una situación de crisis el que se saca la empresa adelante, o es el que te la salva, no sé si me explico. Claro. Tenemos que tener esa flexibilidad y salir de esa mentalidad cuadrada de decir, no, pago por las horas que está sentado. ¿Me entendés? Javier es ese tipo de persona. Ahora lo pones a manejar en un río y el tipo se te duerme manejando. Entonces, no le importa. O sea, son gente que maneja muy bien la dopamina, maneja muy bien la adrenalina y se maneja muy bien a nivel en situaciones de crisis, ¿viste? Y eso no es para todos. Hay otros que en situaciones de crisis no pueden ni pensar. ¿Entendés? Nosotros estábamos con Juanito y nos mirábamos uno a otro y decíamos, puta, Juanito, a la puta madre, mira, rompiste la llave, boludo, tiene un pie enorme, Juanito, ¿entendés? Entonces la llave en el cockpit va ahí abajo, al costado, y el tipo, en el movimiento de la turbulencia, quebró la llave con el pie, ¿entendés? Y vino Javier con una pinza y lo que hizo fue meter la pinza en lo que quedaba de la llave y la giró y prendió el motor. Y si no prendía el motor, te puedo asegurar que yo no estaba en esta entrevista. ¿Entendés? O sea, si el tipo no giraba el motor, olvídate, yo no estaba ni acá. Entonces, claro. Eso es lo que te quiero decir, ¿no? El mensaje, dijo, abramos un poco la mente, seamos un poco más inteligentes y cuando lleguen, no critiquemos a la gente por el día a día, ¿viste? Esta es la batalla siempre del home office contra la oficina. Esto tiene que ver con muchas cosas culturales, ¿entendés? Que a veces todavía nos falta madurar. Pero son esas situaciones extremas en la vida las que te permiten darte cuenta y realmente un día voy a escribir un libro de todas estas experiencias, ¿me entendés? De cómo estas experiencias se traducen en aprendizaje para el management, para los líderes, para las empresas, porque me parece muy, muy interesante, ¿no? No sé qué ustedes opinen. Totalmente. No, pues estamos muy de acuerdo y yo lo que quiero saber es, Javier, ¿qué hizo? ¿Qué hace actualmente? No, sigue en Bariloche con su negocio de esquí y de renta de trajes de invierno. Y fue muy feliz. Sí, después ya siguió navegando, pero no tanto, ¿viste? Ahora se dedica. Yo me acuerdo porque en esa época, o sea, además de navegar, yo jugaba al golf, ¿viste? Y el golf en Argentina no es tan caro como en México, no es un deporte tan elitista como en México. Vos en el golf, en Argentina tenés campos municipales, tenés muy bien cuidado, tenés acceso, vos podés pagar un tour de golf, ¿viste? Un fee y pasarla súper bien, ¿no? Nada que ver, acá es 10 veces más caro, acá se volvió algo muy elitista, pero en Argentina no es así. Entonces, yo me acuerdo que jugaba al golf y a veces jugaba tanto y me aburría, así que deporte aburrido, me peleo contra mí mismo, es una tensión, como que buscaba otra adrenalina. Y te puedo asegurar que cuando estaba arriba del barco ese día decía, Diosito, por favor, salvame de esta que voy a regresar al golf con toda la alegría del mundo, decía, ¿viste? Ay, Dios mío. Oye, Eduardo, es siempre un placer, nos encanta platicar contigo. Ya te extrañamos aquí en vivo, esperemos que la próxima semana estés de vuelta y si no, pues nos enlazamos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Top Voice en LinkedIn, experto en estrategia de negocios y gestión empresarial, el querido Eduardo Cerezuela. Te mandamos un enorme abrazo hasta allá. Saludos. Gracias, David. Gracias, Sara. Yo también los extraño un montón. Ya la semana que viene, si Dios quiere, nos vemos allá en presencia física.
estoy dejando acá unos asuntos en Juárez y les deseo una feliz fin de año, unas felices fiestas a toda tu audiencia y a ustedes, y espero que siempre mis reflexiones y mis consejos sean de utilidad para todos. Un gran abrazo. Encantado. Bye, bye. Gracias. Un abrazo, Eduardo. Saludos, hasta luego. Eduardo. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Wow, bueno. No hombre, gran aportación la de Eduardo Cerezuela, de verdad, como la disfruté hoy.